Perfecto. Ahora, Pablo. Bien, buenos días a todos y todas. Estábamos conversando con Silvina, con Silvania, con Susana, sobre el tema que nos convoca hoy, haciendo una charla previa, un intercambio de experiencias. Y debo confesar que este tipo de encuentros a mí me emocionan, porque despiertan mi curiosidad y me predisponen a asombrarme, ¿no? Y me emociona sentir que estamos volviendo a abrir el telón para que en estos 2 días demos cierre y demos el cierre que este Congreso merece. ¿M? Este cierre que es la contracara de la apertura que hicimos allá a fines de mayo, 21 y 22, luego de debatir si iniciábamos virtualmente este evento o si lo posponíamos esperando el retorno de la presencialidad. Este virus inesperado que nos obligó a repensar y reprogramar sobre la marcha los contenidos de este Congreso, que sin exagerar puedo decir que dio lugar a un nuevo Congreso. Si bien con matices distintos de los que habíamos pensado originalmente, hemos mantenido la excelencia que el evento demandaba, ¿no? Y ahí me debo detener para expresar mi gratitud, porque ¿qué es la gratitud sino el detenerse a tomar conciencia, a valorar las cosas que muchas veces solemos dar por sentadas, ¿no? Y ahí fue fundamental el trabajo del equipo de la comisión organizadora de este Congreso y del Observatorio de Enseñanza del Derecho. Ese trabajo permitió que a principios de abril decidiésemos desdoblar el evento para poder comenzarlo en mayo, como estaba previsto, y culminarlo en noviembre, con la idea y la especulación del retorno a la presencialidad, situación que, como sabemos, no sucedió. En mayo, en el inicio de esta primera etapa, tuvieron lugar distintas conferencias previstas para la apertura y se pusieron en marcha 8 talleres de capacitación docente. Talleres que involucraban técnicas de redacción legislativa, derechos humanos, simulación de audiencias, TICs, lenguaje claro, contextos de encierro y 2 talleres de enseñanza lúdica. Con la particularidad que estos talleres pudieran hacer de nexo entre la primera etapa y la segunda. También durante esas fechas y siempre dentro del marco del Congreso, dentro del Observatorio de Enseñanza del Derecho se organizaron distintos tipos de eventos, desde disertaciones hasta la presentación de un libro. Durante ese tiempo también y hasta el momento, el blog del observatorio y sus redes sociales se nutrieron del material producido en el Congreso, en los talleres, en las voces que se expresaron compartiendo reflexiones sobre cómo enseñar derecho en pandemia, voces que al momento de hoy siguen siendo escuchadas. Y sin ninguna duda, el momento de cierre nos encuentra con una temática particular, el inicio de este conversatorio, con conversatorios y con mesas de debates para realizar estos últimos 2 días. Pero en especial, el tema que nos convoca hoy, el de pensar la evaluación, y pensar la evaluación interpelada por esta virtualidad obligada, nos hace repensar algunas cuestiones. Cuestiones que tienen que ver con cómo estamos evaluando. Y de repente en esto de cómo estamos evaluando,
se nos presentan muchísimas dudas, muchísimas preguntas. La educación formal no puede hablarse sin tener una correlativa evaluación con calificación. En la educación formal no hablamos de evaluación sin poder hablar de calificación, pero el problema surge cuando creemos que evaluar es solo calificar. Necesitamos, obviamente, retroalimentar. ¿Retroalimentamos los docentes cuando evaluamos? Y si lo hacemos, ¿solo retroalimentamos sobre el error? Es decir, ¿solo retroalimentamos sobre lo que está mal? Y suponiendo que retroalimentamos también sobre lo que está bien, ¿damos detalles de ello? ¿O solo nos limitamos a decir, qué buen trabajo, sin dar mayores pistas sobre lo que está bien y sobre por qué está bien? Sin duda, cuando hablamos de procesos de enseñanza y de aprendizaje, hablamos de dos procesos distintos. Y estos procesos son posibles de ponerlos en valor. En las cursadas podemos medir ambos, pero ¿y en las mesas libres? Pareciera que ahí solo evaluamos un proceso, el de aprendizaje. Y si es así, ¿qué elegimos evaluar? Si pueden reproducir la información adecuadamente, si comprenden esa información, o qué manejo tienen de esa información, qué habilidad tienen para aplicar esa información. Y esta forma de evaluar, ¿es homogénea entre todos los integrantes de la mesa examinadora? ¿Está explícita la evaluación en el programa de estudios? Preguntas, preguntas y más preguntas. Sin dudas existe un sinfín de preguntas sobre las cuales reflexionar. Y para eso, hoy contamos con un equipo docente cuya solidez y trayectoria conocemos porque nos han acompañado en distintos cursos que hemos organizado desde el área de capacitación docente de nuestra unidad académica. Este equipo, liderado por la magíster Marina Barcia, integrado por Susana de Moraes Melo, Silvania González Refojo y Silvina Justianovich, nos van hoy a hablar sobre este tema de evaluación. Lamentablemente, por razones de salud, no podemos contar hoy con la presencia de Marina Barcia. Pero bueno, quiero sí presentar al resto. Me voy a poner los anteojos porque evidentemente la edad no viene sola y la presbicia ya me ha atacado desde hace un tiempito. Bien, voy a presentarlas, voy a leer brevemente parte de su currículum para presentar, de alguna manera tener un concepto de quiénes son. Aunque muchos de nosotros ya las conocemos, ¿no? Susana de Moraes Melo es magíster en Política y Administración de la Educación, diplomada con un diplomado superior en Ciencias Sociales, mención Constructivismo y Educación por Flaxo, especialista en investigación educativa, profesora y licenciada en Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Es profesora en Ciencias Naturales por el Instituto Nacional Superior del Profesorado Joaquín B. González. Es jefa de trabajos prácticos en la Cátedra de Prácticas de la Enseñanza del Profesorado en Ciencias de la Educación. Es docente de cursos de posgrado en varias unidades académicas. Es profesora en campo de la práctica docente 1 del Profesorado de Educación Primaria. Y es investigadora desde 2008 en proyectos referidos a temáticas pedagógicas y de formación docente, radicado en el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales. Silvania González Refojo es maestranda de la Maestría en Educación de nuestra Universidad Nacional de La Plata, diplomada superior, tiene un diplomado superior en gestión de las instituciones educativas en Flaxo, tiene otro diplomado superior en currículum y prácticas educativas en contexto de Flaxo también, especialista en educación y TIC, es especialista también en enseñanza de la aritmética en el primer ciclo de la escuela primaria, análisis de las prácticas y su abordaje en la formación inicial. Es especialista en políticas socioeducativas.
Es ayudante diplomada de la Cátedra Prácticas de la Enseñanza del Profesorado en Ciencias de la Educación. Es docente en ISFD de la Ciudad de La Plata, de Didáctica y Currículum, Campo de la Práctica 1 y 2, Espacio de la Práctica 2 y Perspectiva Sociopolítica para profesorados de educación primaria y secundaria. Es investigadora en proyectos referidos a temáticas pedagógicas y de formación docente, radicado en el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales. Y por último, Silvina Justianovich es maestranda de la Maestría en Educación, es ayudante diplomada de la Cátedra de Prácticas de la Enseñanza del Profesorado en Ciencias de la Educación, es docente en la especialización en docencia universitaria, es docente de cursos de formación docentes en diferentes unidades académicas, es directora de la Dirección de Currículum y Planes de Estudio de la Secretaría de Asuntos Académicos, Presidencia de la UNLP, es representante por el claustro de graduades en Ciencias de la Educación de la Junta Asesora Departamental del Departamento de Ciencias de la Educación, es integrante del Departamento Pedagógico de la Facultad de Ciencias Médicas. Es co-coordinadora también del libro Inclusión, Trayectorias Estudiantiles y Políticas Académicas en la Universidad y de Didáctica y Práctica de la Enseñanza en la formación del profesorado. Es investigadora en proyectos de investigación referidos a la enseñanza universitaria de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social del Instituto de Investigaciones en Comunicación. Ven a jugar conmigo, dijo el Principito. Estoy tan triste, no puedo jugar contigo, no estoy domesticado, dijo el zorro. ¿Qué significa domesticar?, dijo el Principito. Una cosa muy olvidada, dijo el zorro. Significa crear lazos. ¿Crear lazos?, preguntó el Principito. Sí, respondió el zorro. Para mí no eres todavía más que un muchachito semejante a 1000 muchachitos. Y yo no soy para ti más que un zorro semejante a 1000 zorros. Pero si me domesticas, tendremos la necesidad el uno del otro. Creemos lazos de conocimiento y volvámonos especiales. Las escuchamos, Susana, Silvina y Silvania. Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, Pablo. Gracias también por la invitación al equipo docente de Prácticas de la Enseñanza, tal como nos presentaste. Antes de empezar con nuestra presentación, con la que pensamos para compartir con ustedes en el día de hoy, queremos dejar especialmente la mención de agradecimiento tanto al área de capacitación docente a cargo de Pablo, como al Observatorio de la Enseñanza del Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra universidad, así como a la organización del Congreso que aún en estos contextos hace posible los encuentros, digamos, que tanto extrañamos de los pasillos de las instituciones, de las jornadas que compartimos como docentes universitarios. Voy a compartir pantalla para poder dar inicio a la presentación. Lo que sí les pido, si me puede dar alguien un ok de que se está viendo en este momento, así nos quedamos tranquilas. Todavía no. Ahí va queriendo, ahí va queriendo. Ahí está. Bueno, está cargando. Ahí estamos. Ahí está. Ahí estamos, perfecto, sí. Buenísimo. Bueno, en primer lugar, y hechos los agradecimientos, queremos compartir con ustedes esta presentación que hemos dado en llamar las evaluaciones, interpelaciones en la virtualidad obligada. Inicialmente, cuando pensamos el título y el sentido un poco de la presentación a nuestro cargo, nos veíamos como en la obligación de dejar algunas notas de contexto, le llamamos algunas aclaraciones iniciales que creemos que hacen al contexto en el cual estamos hablando de las evaluaciones
en las prácticas de enseñanza universitaria, que no es cualquier momento y que desde ese lugar queríamos dejar algunas notas solo para darle marco y contexto a desde dónde vamos a estar compartiendo algunas reflexiones y anticipando algunas ideas para luego iniciar el conversatorio con todos y todas. En primer lugar, dejar nota, si bien es para todos conocidos, pero sí dejar nota de la escala del hecho que estamos atravesando en todos los contextos, en todo el mundo también, que al menos es un hecho, decimos nosotras, sin precedentes, al menos generacionalmente, y dejar subrayado también los múltiples y los diversos impactos que el contexto de pandemia, de emergencia sanitaria, de trabajo en el marco de nuestro país, de una medida como es el aislamiento social preventivo y obligatorio, nos ha generado una serie de impactos y efectos en todos los órdenes de nuestra vida, en orden familiar, personal, en nuestros trabajos, en los desempeños profesionales en donde cada uno de nosotros y nosotras nos desempeñamos, y eso nos da la certeza al menos, o sentíamos nosotras, la imposibilidad de poder hablar de una única experiencia. Es decir, es un contexto a escala mundial que atraviesa todo, pero no nos impide poder hablar de una única experiencia acerca de cómo estamos viviendo este contexto. Y entendemos que eso repercute también en los contextos de trabajo, que es el que, bueno, estamos hoy aquí invitados e invitadas a problematizar, que tiene que ver con el contexto educativo universitario en general, decíamos nosotras, y el de la UNLP en particular, porque si bien desde ya aquí hay asistentes de otras universidades, es desde el lugar también en el que nosotras también somos docentes universitarias y tenemos un registro más inmediato, entre comillas, de la diversidad de esos efectos y de esas experiencias por las cuales estamos atravesadas. Efectos y experiencias que van desde el impacto en nuestro trabajo, en las condiciones materiales de nuestro trabajo como docentes, en lo difuso que se han vuelto los límites de lo privado y lo público, en los efectos en la salud mental y física de los trabajadores, de las trabajadoras, de los estudiantes, de las familias, cómo todo ello ha impactado de alguna manera, y es imposible hablar de un escenario regulado, determinado, tal y como hasta el momento se nos volvía la educación universitaria o en cualquier nivel, ¿no? Donde acontecía en un espacio y tiempo delimitado en una institución específica. En ese sentido, decimos, hay experiencias muy disímiles, es imposible hablar de una única experiencia, la heterogeneidad del sistema educativo universitario en general y de nuestra universidad en particular. Si uno hace foco en las distintas unidades académicas, también podemos ver experiencias muy disímiles y problemáticas muy disímiles que los docentes, los estudiantes, las estudiantes hemos venido afrontando de muy diversas maneras. Y en tercer lugar, dejar aclarado también que lo que compartimos son también nuestras lecturas provisorias y parciales, que si bien lo hacemos desde un campo en particular y desde una formación en particular, y atendiendo a nuestro trabajo con muchos otros docentes con los que afortunadamente tenemos el privilegio de compartir instancias de formación, también nuestras lecturas son provisorias, son parciales, son las que podemos ir compartiendo, ensayando, socializando con otros actores de la vida universitaria, con equipos de gestión, con equipos docentes, con nuestros propios estudiantes en la cátedra a la que pertenecemos. Y eso supone también estar teñidas de unos lugares y de unas posiciones que, en primer lugar, creíamos necesario visibilizar ante ustedes porque es desde donde vamos a hablar, por decirlo de alguna manera. Ahora sí, dando inicio concretamente a la presentación en sí, pensábamos con las compañeras que podía ser interesante desarmar un poco el título, también para contarles a ustedes el proceso de armado de la presentación y la necesidad de poder transparentar y visibilizar desde qué lugares hablamos cuando hablamos de evaluaciones en la enseñanza universitaria, desde qué lugar hablamos cuando definimos que el contexto en el cual lo estamos haciendo es un contexto de virtualidad obligada y es un contexto que nos ha interpelado las prácticas, los saberes, las tradiciones, los instituidos, entre otros. Decir primero que hablamos de las evaluaciones en plural, en tanto y en cuanto son para nosotros prácticas atravesadas por múltiples dimensiones. Esto en cada una de las facultades, ustedes podrán hacer el ejercicio de reconocerlas desde ya, dimensiones
normativas, los regímenes de enseñanza y promoción, los planes de estudios, etcétera, dimensiones disciplinares propias de los campos desde los cuales, desde los campos profesionales desde los cuales enseñamos, dimensiones curriculares, institucionales, y hoy más que nunca decimos, no porque esto sin contexto de pandemia no sea posible de ser reconocido, pero creemos que este contexto las agudiza mucho más, atravesados también por dimensiones sociales e históricas. En ese sentido, dejamos aclarado, y nuestra presentación va a estar un poco atravesada por esta aclaración, nos corremos de posiciones más reduccionistas o simplificadoras acerca de pensar la evolución como el momento o la instancia de acreditación, como bien también hoy decía Pablo, y tenemos el desafío de mirar las evaluaciones en la multiplicidad de prácticas y de decisiones docentes que hemos tomado o que hemos podido tomar. Y ese hemos podido tomar, creemos que está atravesado especialmente por el contexto actual, que de alguna manera determina y condiciona lo que es posible. Pero también vamos a compartir con ustedes la posibilidad o las oportunidades que también este contexto, aún con el reconocimiento de múltiples restricciones, también nos da la posibilidad de mirar esas prácticas nuevamente, de analizarlas, de registrarlas y compartirlos con otros y con otras docentes. Este congreso es una muy buena instancia para eso, o las distintas instancias institucionales que las distintas facultades han venido realizando para dejar registro, para tomar decisiones, para transformarlas, para pensar revisiones que estaban pospuestas por diversas razones en nuestros espacios de cátedra, en los espacios que representamos en las instancias de cogobierno, digo, en los distintos espacios donde esto es posible de ser discutido, tematizado y, ¿por qué no?, transformado también. Así que verán que a lo largo de nuestra presentación hay un momento de repensar esas interpelaciones, hay un momento de poner sobre la mesa esos dilemas y controversias, y también queremos compartir con ustedes algunas líneas de oportunidad que este contexto nos trae, nos pone sobre la mesa para volver a pensar las prácticas de evaluación en el marco de nuestras materias. Y en segundo lugar, hablamos de virtualidad obligada porque esto no es nada nuevo, solo lo traemos como un contexto particular donde estamos pensando nuestra intervención, nuestra presentación, que tiene que ver con que desde aquel 16-19 de marzo, donde todos nuestros proyectos se vieron interrumpidos, vueltos a barajar y dar de nuevo, rearmados, reconfigurados, nos encontramos sosteniendo procesos de educación que están mediados por tecnologías que han sido propuestas que hemos virtualizado en el marco de este contexto, pero que no ha sido con una planificación previa a que eso acontezca, ¿no? Que nos haya posibilitado, decimos nosotras, discutir, deliberar, acordar las mejores opciones para hacerlo. Fue un proceso que nos hemos ido dando sobre la marcha, a la par de, en muchos casos, estar formándonos inclusive en temáticas, en cuestiones sobre la enseñanza que no creíamos que formaban parte de la tarea de enseñanza. Hablo de maquetar un video, diseñarlo, subirlo en un entorno, pensar una clase en otro formato. Hablo de la multiplicidad de cosas que cada uno de ustedes podrá reconocer si hace repaso para atrás acerca de la cantidad de tareas en las que nos vimos involucradas de marzo en adelante, toda la docencia en general, pero queremos echar un poquito de luz ahí sobre las que particularmente desarrollamos en el marco de la enseñanza universitaria. En ese sentido, esto también hacemos la aclaración porque no es que vamos a estar valorando si esto es mejor o peor, si esto fue bueno o malo, no en un sentido valorativo, pero sí en un sentido de poder comprender cómo estas decisiones y opciones que tuvimos y que pudimos tomar fueron las que sobre la marcha pudimos ir acordando como posibles, como valiosas, como relevantes, como necesarias, inclusive desde el reconocimiento de los múltiples duelos también que tuvimos que hacer en relación a que hubieron cosas que tuvimos que descartar provisoriamente al menos, o que dejar de pensar que eran posibles por el momento. Bueno, una de las cuestiones que nos preguntábamos era qué nos interpelaba
¿no? En este contexto, pensando la evaluación, ¿no? La verdad es que para nosotros fue sumamente convocante la propuesta, la invitación de Pablo en este sentido, porque realmente nos habilitó a la posibilidad de sistematizar un montón de cosas que estaban implícitas, que veníamos pensando y repensando, pero siempre cuando nos encontramos con este tipo de oportunidades, de eventos, lo que nos obliga es a ordenar, formalizar, hacer comunicable eso que nos está pasando. Y nos habilita momentos de encuentro, de deliberación, de discusión, para llegar a acuerdos y para hacer explícito eso que venimos manteniendo en implícito, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que nos impacta fuertemente es pensar la coherencia entre la enseñanza y la evaluación. Digamos, desde nuestra perspectiva, la evaluación es constitutiva de cualquier práctica de la enseñanza. Está allí, está permanentemente allí, ¿no? Desde esto de evaluar todo el tiempo, tanto la enseñanza como el aprendizaje, en una forma espontánea, casi intuitiva, podríamos decir, pero todo el tiempo estamos en la clase pensando si la analogía que instalamos es la oportuna, si estamos usando bien el pizarrón, si la pregunta que estamos haciendo es comprendida. Por otro lado, estamos todo el tiempo mirando qué acontece en el espacio del aula presencial, miramos las caras, el posicionamiento de los cuerpos, lo actitudinal, quién anota, quién no anota. Estamos atentos a la pregunta que nos devuelven los alumnos y eso nos permite otra vez mirar tanto el aprendizaje como la enseñanza. Por tanto, digamos, más allá de que seamos conscientes o no, estamos evaluando permanentemente estas dos cuestiones, tanto la enseñanza como el aprendizaje. Lo que pasa es que en este contexto hemos tenido, como nos decía Silvina, que hacer lo que humanamente podíamos y hemos reconfigurado fuertemente la enseñanza. Hemos pensado otros formatos de clase totalmente nuevos, totalmente inéditos, porque las clases que hemos pensado no estaban previstas para la educación a distancia. Nosotros fuimos virtualizando clases que estaban pensadas para la presencialidad y tuvimos que tomar decisiones in situ, ir haciendo lo que humanamente podíamos, lo que mejor podíamos, lo que nuestro saber hacer, nuestro mejor saber hacer nos permitía, en función de reconfigurar clases que estaban pensadas para la presencialidad en contextos virtuales. Y esto se fue dando en la premura de los tiempos. No tuvimos posibilidades de previsión, de anticipación, tuvimos que hacer uso de los saberes de que disponíamos, ¿no? Y por ahí, en esta reconfiguración de la enseñanza también se fueron reconfigurando estas opciones de evaluación intuitivas, espontáneas y otras más intencionales. Solo que por ahí no fuimos tan conscientes de esta cuestión, ¿no? Entonces, algunas preguntas que nos mueven es, ¿para qué evaluamos? ¿Qué finalidades, qué sentidos le otorgamos a esas prácticas de evaluación? Y en ese sentido, lo hagamos más prolijo o más espontáneo y más como vaya saliendo, en general lo que hacemos es evaluar los modos, los seguimientos de las trayectorias de nuestros estudiantes. Es decir, cómo van nuestros alumnos con nuestra materia. Esas son cosas que nos preguntamos permanentemente. Lo otro que nos conmueve es
cómo los acompañamos, qué oportunidades de aprendizaje generamos, ¿no? ¿Cómo le devolvemos al alumno eso que está produciendo para volver a conmoverlo, para volver a interpelarlo, para que siga avanzando en eso que todavía no tiene logrado, ¿no? A eso que nosotros le llamamos las instancias de retroalimentación. Y bueno, acá me voy a permitir una humorada, y la voy a citar a Marina Barcia, que ha generado una categoría, que es la categoría de globología. Porque nosotros le devolvemos a los alumnos en comentarios de diálogo esas devoluciones, que no son valorativas, nunca son está bien o está mal, siempre es en tono de pregunta, acompañando a mirar desde la perspectiva que no vio, como si estuviéramos dialogando con el alumno en la clase, pero esto, digamos, de alguna manera en la cátedra se nos ha vuelto un poco como un vicio, entonces cada documento tiene 20 globos de diálogo, y a eso Marina refiere como hacer globología, pero seguramente todos encontramos alguna forma de hacer retroalimentación a través de sistematizaciones de lo que los alumnos producen, a partir de generar un nuevo trabajo práctico en base a lo que no se logró de la propuesta original, ¿no? Y esta retroalimentación del aprendizaje se cierra cuando nosotros estamos reconfigurando permanentemente la propuesta de enseñanza, ¿no? Y un poco esto en la virtualidad cobra otros formatos y nos da otras posibilidades, ¿no? Que podemos discutir después en un ratito. La pregunta es, ¿cómo se ven afectadas entonces en este contexto las instancias de evaluación y acreditación? Porque nosotros nos hemos visto interpelados, ¿no? a construir instrumentos que sean fiables como para asegurarnos que estamos cumpliendo con las normativas y que realmente cuando otorgamos una acreditación estamos logrando aquello que nos proponíamos. Entonces, en este sentido, también nos estamos viendo fuertemente interpelados. La otra cuestión que nos preocupa y que se nos impuso en este contexto de pandemia son los tiempos y los momentos, ¿no? Porque, por empezar, nos manejamos en encuentros sincrónicos y en encuentros asincrónicos. En los encuentros asincrónicos todo es diferido, todo se puede leer en momentos posteriores. Lo que pasa es que estamos pensando en términos de lectura y no de diálogo. Ahí los tiempos también se vuelven más lentos, esto de tener más tiempo para pensar nos habilita también otras opciones de reflexión, aunque realmente nuestra tarea se vea muy sobrecargada porque nos demanda otro tipo de esfuerzo, ¿no es cierto? ¿Qué nos aparece allí? ¿Qué cosas de lo que nos aparece lo habíamos podido pensar? ¿Qué cosas son cuestiones que no habíamos anticipado? ¿Cómo podemos triangular esa información entre lo previsto, lo emergente, lo contingente? Esas son cuestiones que también nos invitan que nos interpelan en este contexto de pandemia, ¿no? La otra cuestión es pensar quiénes evaluamos. Si evaluamos en soledad, si evaluamos como colectivo docente, si evaluamos como grupo de cátedra, si evaluamos como profesores
de una misma carrera, qué acuerdos estamos estableciendo entre nosotros, qué decisiones, cuáles son los ejes que vertebran esas propuestas y que nos conmueven a quienes evaluamos, ¿no? Esa sería otra de las cuestiones a pensar. Bien, recuperando un poco entonces el eje de lo que estamos tratando de establecer, Silvina comenzó ubicando un contexto en el cual, ¿no?, vamos como cercenando el territorio en el cual pensamos prácticas de evaluación en el espacio y en el ámbito universitario. Y Susana, bueno, nos permitió pensar interpelaciones, ¿no?, en relación a esas prácticas de evaluación. Que nos permiten ir pensando y habilitando justamente dilemas, ¿no?, y hasta discusiones que podemos sostener en torno a, bueno, cómo sostener estas evaluaciones en el espacio y en el ámbito de la universidad, que inicialmente tampoco pensamos que sean exclusivas de este contexto, sino que en todo caso quedan más patentes frente a nosotros, ¿no? Pareciera que hay que transparentar algunas cuestiones que siempre han circulado y están, solo que hoy nos confrontan a tener que tomar decisiones en torno a ellas, y un poco ensayar, ¿no? A modo de decisiones provisorias, empezar a sostener ciertos ensayos, ¿no?, en torno a estas prácticas de evaluación. Por eso vamos a ir mencionando algunos dilemas y controversias que no sé si van a sonar novedosos, ¿no?, o ni innovadores. En todo caso, nos van a instalar en discusiones que sostenemos aún en la presencialidad y que, insisto, me parece se vuelven tal vez más urgentes de ser pensados, más controversiales, ¿por qué no?, en estos contextos de aislamiento, de distanciamiento y demás. Por eso yo también lo pensaba, es que estos dilemas y controversias son, y jugando un poco con el título, ¿no?, de este encuentro, son interpelaciones obligadas en la virtualidad. Justamente, bueno, por lo que queríamos compartir con todos ustedes. Esto de que las prácticas de evaluación movilizan tradiciones, instituidos, ¿no?, formas de hacer que siempre se han sostenido en nuestras facultades, ¿no? Hoy, Pablo, vos remitías un poco en la previa que hicimos, ¿no?, algunas prácticas que, bueno, siempre se hizo así, entonces esto es tan fácil como hacerlo en la virtualidad y listo. Y bueno, también comentábamos que ha llevado al fracaso, ¿no?, de algunas experiencias. Entonces, bueno, justamente estas prácticas tan naturalizadas en términos de cómo se evaluó siempre, bueno, hoy estamos invitados tal vez a pensar en otras posibilidades y hasta en otros modos de hacer de llevar a cabo estas prácticas de evaluación. Toda evaluación, un poco lo decía Susana también en estas interpelaciones, ¿no?, al cuándo, al cómo, al quiénes, de qué modos, implican deliberaciones éticas muy profundas y que no refieren únicamente a cuestiones personales, ¿no?, de cómo uno se posiciona frente a la instancia de una evaluación, sino que también implica dimensiones que hay que reconocer y habilitar, como cruzando estas definiciones en torno a la evaluación y que tienen que ver con lo político institucional, con las normativas, con lo curricular, con los conocimientos que creemos que tenemos que poner por sobre otros, con qué queremos habilitar, con cómo nos posicionamos nosotros, ¿no?, frente al proceso de enseñanza y al proceso de aprendizaje, y qué creemos que tenemos que develar, en todo caso, en los términos desde el proceso evaluativo, ¿no? De estas interpelaciones que hoy manifestaba Susana, se ponía en manifiesto que nosotras entendemos, ¿no?, que una de las funciones que está fuertemente enfatizada en este momento es la evaluación formativa, la evaluación de seguimiento, aquella que nos permite ir tomando decisiones en torno a nuestra enseñanza y a los aprendizajes
que vamos pudiendo ver, ¿no? Y evidenciar en términos de nuestros estudiantes. Pero no podemos corrernos de una fuerte función evaluativa que está muy presente en el espacio universitario y que es lo que refiere a la certificación y a la acreditación, porque estamos formando profesionales. Entonces, digamos, esto está altamente conmovido al momento de pensar, bueno, ¿cómo evalúo a este, por ejemplo, futuro abogado que tiene que dar cuenta de estos saberes en términos de que hay un proceso que está habilitándose, pero también yo tengo que decir, bueno, ¿sabe o no sabe? ¿Acredita o no acredita? Todo este contenido y este saber que en mi materia está condensada y presentada de esta forma. Y que no podemos corrernos de este lugar. Un poco también, hoy lo mencionabas Pablo vos, cuando decías, bueno, pero hay que acreditar, no nos podemos correr de esto, nos encantaría no tener que hacerlo, ¿no? Porque a la vez también, bueno, nos pone en esta cuestión del poder y de la autoridad y de los saberes socialmente valiosos y cómo certificamos, ¿no? A un otro que va a ser profesional en breve. Y muy de la mano de todo esto, revisar de qué manera evaluamos, cuáles son esos instrumentos que nos van a permitir dar cuenta de que ese conocimiento está construido. No sé, evaluamos con parciales, evaluamos mediante la pantalla, por momentos sincrónicos en donde nadie se puede mover, ¿no? Porque entonces, si no, tenemos la sospecha de que se copian, habilitamos la copia o mejor, habilitamos otras maneras de pensar la evaluación en donde, bueno, en vez de tratar de encontrar cuestiones de memoria, ¿no? Y de la reproducción de conocimientos y de saberes específicos, tengamos que habilitar otros modos de dar cuenta de que sí hay una construcción de saber. En relación con esto, bueno, los recursos pedagógicos didácticos con los que siempre contamos y que nos facilita en algún punto o nos genera en otro escenario la presencialidad, bueno, en este contexto virtual pareciera que no funcionan, ¿no? Por ejemplo, digo, ¿no? Bueno, lo que decíamos recién, ¿cómo evaluar en una instancia de parcial? ¿Las de antes nos seguirán sirviendo? Bueno, veamos cómo las podemos revisar en este contexto, habilitando también un poco lo que decía Susana, la sincronía y la asincronía. ¿Podemos evaluar de manera sincrónica? No sé, lo tendríamos que pensar. ¿Por qué no? Sería la primera respuesta que se me ocurre. Y a la vez que en estas sincronías y asincronías en las que habilitamos también otros tiempos, otros modos de relación, otras formas posibles de vínculos con nuestros estudiantes, con nuestras propuestas, con nuestra forma de enseñar, inevitablemente tenemos que pensar en los entornos materiales que nos permiten sostener diferentes maneras de evaluación, que tienen que ver con la conectividad y con la materialidad con la que cuentan no solo nosotros docentes, que somos parte de esto por supuesto, pero también nuestros estudiantes. Todos bien podríamos dar cuenta de que sabemos que del otro lado de la pantalla tenemos estudiantes que solo tienen como recurso un celular o una computadora con sus límites tecnológicos y que a la vez es compartida, o que en la mitad de una instancia de evaluación se corta la luz o se corta internet. Entonces, bueno, ¿qué decisiones pedagógicas podemos tomar en torno a estas circunstancias que inevitablemente nos están atravesando y son parte de este escenario y de este contexto en el que estamos tratando, ¿no? De revisar y de pensar otra vez cómo sostener prácticas de evaluación universitarias. Pero a la vez, digo, tratamos de estos dilemas y estas discusiones no nos generan la angustia de no saber, ¿no? Cómo seguir, porque no es la idea, sino que justamente lo que queremos habilitar es la mirada sobre que toda crisis representa también una posible oportunidad. Sí, ahí centralmente lo que
lo que nos parecía interesante o relevante dejar abierto como preguntas y como posibilidades con ustedes es en la pluralidad de esas oportunidades, porque como decíamos inicialmente, no sería erróneo asumir que hay únicos problemas, que hay únicos dilemas y controversias, que hay unas únicas preguntas por las cuales los docentes y las docentes fuimos pasando estos años. No es lo mismo pensar la situacionalidad y los problemas que supone en el ingreso a la vida universitaria y en las materias de los primeros años, sobre todo por las condiciones materiales que además tenemos los docentes y las docentes en los contextos de nuestras cátedras, la relación docente-estudiante, las instancias que son posibles de mantener o de sostener, con todo esto que Silvania relataba de las condiciones materiales de nuestros estudiantes, las nuestras, las propias, etcétera, etcétera. Con lo cual no pretendemos pensar ingenuamente que las oportunidades son unas solas, que las oportunidades de revisión se pueden reducir a 2 o 3 ítems. Sí nos interesaba dejar abiertas algunas, las que nosotras también hemos venido escuchando de otros docentes, compartiendo, explorando también nosotras como docentes universitarias, y poder dejar planteadas algunas líneas como oportunidad para en todo caso enriquecerlas en la conversación con ustedes de aquí en adelante, en tanto en cuanto se trata como también del cierre de nuestra presentación, la presentación formal, digamos, que queríamos compartir inicialmente para dar inicio al conversatorio. La primera cuestión que se nos ocurría y que pensábamos que era valioso, con todo lo dicho justamente, es poder visibilizar y quedar más atentos aún a poder explorar cuáles son las condiciones que afectan a los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes, poder comprender mejor la manera en que se origina, es decir, qué de los dispositivos, de los recursos, de las experiencias que les proponemos a nuestros estudiantes han podido ser aprovechadas, resignificadas, trabajadas, cuáles no funcionaron, cuáles fueron muy complejas de sostener por todo lo que involucraba en conectividad, en lecturas, en tiempos, en modalidades propuestas, pero también atender a aquellos aprendizajes que ocurrieron sin estar previstos. Hubieron muchísimas instancias en distintas unidades académicas donde este momento de parate, sobre todo se ha visto en los tramos finales, en las prácticas, en la enseñanza de las prácticas profesionales, donde estos momentos permitieron parar y pensar, bueno, ¿qué aproximaciones al campo de la práctica podemos hacer? ¿Qué perspectivas que no estaban presentes en la práctica profesional, donde ahora el estudiante o la estudiante no puede acercarse vívidamente, presencialmente, podemos igualmente reponer como parte de los saberes de la profesión que son necesarios para la futura intervención en la práctica? ¿Qué aprendizajes no previstos, pero que resultaron muy valiosos y hubieron lugar también en este contexto, aún con todas las restricciones, dilemas, todas las frustraciones que nos ha generado no poder hacer lo que veníamos haciendo o lo que creíamos valioso de sostener? Ligado a eso, centralmente, decimos también, bueno, la oportunidad de problematizar, la oportunidad de armar la posibilidad de pensar cambios cualitativos en los modos en que nuestros estudiantes aprenden, se forman, se convierten en abogadas, en abogados, pero también cambios cualitativos en nuestras propias propuestas de evaluación y de enseñanza que como equipos docentes asumimos, ¿sí? Por eso decíamos desde el inicio, nos pensábamos correr de visiones más simplistas que ubiquen la evaluación solo en el momento o en los momentos de acreditación, sino pensar en las distintas funciones que las instancias de evaluación tienen para los procesos de los estudiantes, pero también para la revisión de nuestras prácticas. En tercer lugar, la posibilidad también de problematizar, de interpretar y comprender lo que se está evaluando, los instrumentos que pudimos construir para la acreditación, la revisión y la coherencia, como decía Susana inicialmente, con los propósitos de enseñanza, con aquello que efectivamente habilitamos, y entonces de qué manera eso que habilitamos como proceso de enseñanza es posible de ser evaluado, si es posible de ser evaluado por las mismas vías, si es posible de ser evaluado en los mismos tiempos en que estaban previstos, cómo impacta las distintas temporalidades de enseñanza y de aprendizaje en este contexto de enseñanza virtualizada. Y en cuarto lugar, la posibilidad de, creemos como oportunidad también la posibilidad de conmover, involucrar al estudiantado y acompañarlos
el estudiantado lo decimos livianamente, pero bueno, el estudiantado, como cada uno de nosotros lo conocemos, en toda su heterogeneidad, en las diversas trayectorias con las cuales llegan a nuestras materias, puede realizar procesos de aprendizaje, entre otros, y cómo poder acompañarles en el logro de aprendizajes significativos y auténticos, que es uno de los grandes dilemas, pero también de los nortes que todos los docentes y las docentes universitarias tenemos en relación, como decía Sil hoy, a la acreditación final, a la formación profesional a la que habilitan los títulos en el caso de los procesos que llevamos adelante en la enseñanza universitaria. Bueno, entonces, en función de esto que venimos diciendo, se nos impone pensar en la construcción de criterios de evaluación y volverlos públicos, compartirlos entre el equipo docente, pero también con los estudiantes, ¿no? Que todos sepamos qué cuestiones se están evaluando, dónde ponemos el foco, qué se va a valorar, y que eso sean acuerdos entre tanto docentes como estudiantes. Para poder poner en práctica criterios de evaluación transparentes, también tenemos que poder dar cuenta de indicadores de evaluación. Esos indicadores que oficien tanto en la evolución formativa como en la evaluación sumativa, ¿no? Acostumbrarnos a trabajar con indicadores de evaluación en la evaluación formativa hace mucho más relajada y más cómoda después la evaluación sumativa. Si uno sabe qué cuestiones tiene que poder lograr para que se vea, para poner de manifiesto cierta apropiación de aprendizaje, si se acostumbra a trabajar de esa manera, la evaluación sumativa no hace más que profundizar este hábito de trabajo. Lo que pasa es que lo que nos conmueve en este contexto, pero también lo vemos como oportunidad, es esto de construir el hábito, de decir, bueno, se va a evaluar y los criterios que se van a tomar en cuenta son los siguientes. Para cumplir con el criterio de comprensión de lo que dice el texto, en la producción escrita tendrán que aparecer a modo de indicadores 3 perspectivas de abordaje de ese objeto que está en discusión, digamos. Entonces, aquel alumno que no logra encontrar 3 perspectivas de abordaje sabe que tiene que volver atrás, que le están pidiendo esa cuestión. Ahí está el criterio, está el indicador, ¿sí? Después, el profesor podrá pensar en términos de descriptores. Bueno, tomó las 3 perspectivas, pero no tuvo en cuenta todos los conceptos posibles de cada una de una perspectiva. Bien, eso será una discusión más finita, por ahí más del momento de la corrección de parcial, pero lo que sí hacemos es habilitarle al estudiante de esta manera la posibilidad de monitorear su propio proceso de aprendizaje. Es decir, sacarlo de esta cuestión de me puso un 4 o me puso un 8 o al hecho de me corresponde determinada calificación porque he logrado determinadas cuestiones y tengo estas otras cuestiones todavía pendientes, ¿no? El hecho de reconocer que me falta aprender determinadas cosas también me da la posibilidad de pedir a un compañero, por ejemplo, que me diga cómo logra esto que a mí todavía me está faltando. Y si no me animo o no quiero abrir el juego directamente a un profesor, tengo la posibilidad de aprender con otro, de aprender con un par, a partir de ser consciente de lo que me está faltando. Pero claro, tengo que asumir la responsabilidad de ser actor de mi propio aprendizaje. No es una cuestión que le compete al otro, ¿no? Yo tengo que ser el protagonista de ese proceso de aprendizaje y tengo que implicarme allí, ¿no? Entonces, estamos poniendo al alumno en una situación
de establecer una relación de interioridad con el conocimiento y no una relación de exterioridad para que pueda, digamos, demostrarle a un tercero, en este caso el profesor, reproduciendo un texto de autor, por ejemplo, que sabe determinada cosa. Cuando todos sabemos que en ese juego evaluativo es muy probable que el alumno a la semana siguiente haya olvidado mucho, gran parte de eso que podía explicar con tanta soltura en una mesa de examen, ¿no? Entonces, el hecho de habilitar a que el alumno pueda monitorear su propio proceso de aprendizaje, de permitirle que en esta instancia privada él se autoevalúe, también le da mejores posibilidades de aprendizaje, porque le está permitiendo reconocer aquellas cuestiones no logradas, pedir ayuda, hacer el esfuerzo en algún sentido, un esfuerzo más productivo. Y esto también, la otra cuestión que nos abre es que entonces se abre la posibilidad de transparentar ese proceso de transformación de estas valoraciones en relación con criterios de evaluación en número, porque en definitiva, cuando tenemos que calificar todo esto tan complejo, tan exhaustivo, tan cuidadoso, tan subjetivo y también cualitativo que estamos haciendo, después se transforma en una cosa tan abstracta como un número. Entonces, esa transformación que realiza el profesor también es interesante que sea compartida, que sea pública, y en la cual todos nos vamos a sentir mucho más, porque vamos a tener argumentos sólidos para decir, es un 7 por todo esto, ¿no? Y no porque te sacaste 50 centésimos en la pregunta 8 más 4 puntos en la pregunta 3, no sé, y hacemos la sumita objetiva, ¿no? Bueno, entonces, nosotros creemos que hay en este contexto oportunidades, ¿no? Y podemos pensar, ¿oportunidades para qué? ¿No? Para reformular las evaluaciones, para construir nuevos instrumentos, para pensar qué evaluamos, cuándo evaluamos. Cada uno tendrá que ver qué oportunidades el contexto ofrece, en su contexto, en su situación, en su materia, de qué manera aprovechar esas oportunidades, qué nos supone una oportunidad en medio de una crisis. Bueno, estas son preguntas que tendremos que ir contestando y construyendo, solo lo comunicamos porque es lo que nos pasa, lo que nos aparece. Sí, también antes de cerrar, digamos, en el agradecimiento, también una cosa que pensábamos con las compañeras cuando estábamos armando la presentación es, bueno, de cara a que la inmediatez y la urgencia de este año nos obligó, entre comillas, a ir tomando decisiones sobre la marcha. También es cierto que cuando pensamos qué es una oportunidad o cómo definimos una oportunidad en medio de una crisis, aunque nos agote y también nos dé ganas de llorar, de imaginar que el 2021 tiene cierta certeza de que lo iniciemos en este contexto, pensamos que también estas reflexiones, las reflexiones que cada equipo docente fue transitando a lo largo de estos meses, pueden ser justamente una oportunidad para tomar decisiones de la mano, es decir, para tomar decisiones acerca de la evaluación de la mano de aquellas propuestas de enseñanza que demos largada en el ciclo lectivo 2021 y que entonces sea una oportunidad para poder pensar más a la par esas decisiones, porque es cierto que la inmediatez y la urgencia de este año nos fue poniendo sobre la mesa la urgencia de tomar decisiones sobre la evaluación en escenarios que se nos fueron cambiando, ¿no? Inicialmente en algunas unidades académicas hasta hubieron
normativas concretas, circulares concretas que decían esto es por los próximos 15 días, 20 días, un mes, y bueno, y se nos pasó el año, y ese pasar el año fue haciendo que vayamos tomando decisiones sobre dimensiones que inicialmente no estaban contempladas, asumir en la virtualidad. En ese sentido, aunque se nos aparezca como agotador ya imaginar que en marzo puede caber la posibilidad de empezar así, puede ser una oportunidad para volver a revisitar y volver a mirar todo aquello que construimos, porque si hay algo que hemos hecho los docentes y las docentes este año, es que hemos tenido en diferentes escalas muchísima experimentación y registro de las producciones, de las clases, de los foros, de todo aquello que fuimos construyendo como recurso y como clase y como encuentro a lo largo de estos meses con nuestros estudiantes. Pese al agotamiento, creemos que es una buena oportunidad de volver a mirar todo lo producido, todo lo ensayado, volver a analizarlo para poder pensar a la par decisiones que posibiliten instalar diálogos más concretos, más coherentes, entre las instancias de enseñanza y las instancias de evaluación que prepararemos para dar inicio a un nuevo ciclo lectivo, con todos los desafíos que eso supone. Bueno, muchísimas gracias. Ay, perdón, sí. No, agregar a esto, no, yo seguía pensando en continuidad con lo que vos estabas planteando, que no tiene por qué ser algo que se acabe cuando volvamos por fin a la presencialidad. Totalmente. Digo, tienen que ser experiencias que acopiemos, porque si nos están permitiendo mucha reflexión sobre todas las decisiones que estamos tomando, ¿no? Para enseñar, para aprender y para evaluar, bueno, ¿por qué no tenerlas como un aprendizaje que podamos seguir sosteniendo, ¿no? Como decisiones que sean, bueno, que generen otro escenario para seguir trabajando en la enseñanza universitaria. Agregar eso nada más. Totalmente. Bueno, si les parece, vamos a abrir el espacio. Les propongo lo siguiente. Como tenemos la posibilidad que no siempre se habilita en la presencialidad de utilizar una doble vía, es decir, utilizar el chat para preguntar y para pedir la palabra también a efectos de realizar, si se quiere, la pregunta in voce, alguna reflexión sobre la cual después podamos volver a reflexionar. Así que los invito a utilizar el chat para organizarnos mejor, tanto para las preguntas, en las cuales vamos a ir recogiendo con Jorgelina y con Cintia, y después reproduciéndolas a las profes, y por supuesto, si alguien quiere hacer uso de la palabra, también el chat es la vía indicada para solicitarlo. Y por supuesto agradecer la claridad, la brillantez con la que siempre nos acompañan este equipo, al cual además no nos une solamente el vínculo de enseñanza, sino también un vínculo de cariño y de respeto que les tenemos por todo lo que hacen. Y sí, todo lo que nos han brindado. Para nosotras es un gusto, Pablo, como te decíamos al principio, y te agradecemos un montón. De alguna manera nos sentimos parte de la facultad de Qué grande, qué lindo, qué lindo. Porque ya hemos compartido tantas experiencias que sí, de alguna manera nos sentimos muy cómodas en esa casa. Genial. Bueno, acá pide la palabra el director del observatorio, don José Orler. José, a ver, te escuchamos. Sos el primero que has pedido la palabra, después también está Analía. Bueno, bien. Un docente más que tiene en realidad un agradecimiento grande. Ha sido clarísima la exposición, me gustó mucho además cómo exponen ustedes esto de la tensión entre evaluar y acreditar, que es algo que a veces se nos confunde, sobre todo porque en nuestras facultades, en nuestros propios procesos institucionales, hay énfasis puestos más en unos que en otros, sin saber incluso bien desde dónde o por qué o cuándo comenzó esa distorsión. Ahora, en ese caso no tendríamos mayor diferencia con la presencialidad, por lo menos en nuestra Facultad de Derecho ese problema
lo arrastramos tan presencial como virtual. Mi pregunta va a algo bastante más concreto a partir de la lógica que ustedes plantearon, que me pareció fantástica, esto de que el proceso de evaluación es una práctica que debe ser coherente, que además debe ser consensuada y pública. Me parece que hay 3 o 4 ejes ahí que resumen la centralidad de esta cuestión. ¿Cómo jugaría en esto? Alguien de ustedes lo mencionó al pasar. A lo mejor es demasiado puntual, en ese caso me dicen, pero ¿cómo jugaría en esto la gran discusión que tenemos hoy entre la sincronía y asincronía en nuestras actividades? ¿Qué les parece a ustedes de sus prácticas que surge y desde sus saberes teóricos que tan útiles nos son a nosotros? ¿Cómo lo piensan? ¿Cómo nos pueden ayudar a pensar esta cuestión? Sobre todo en la gran tensión que se produce entre unas sincronías que son las que preferimos porque habilitan esos diálogos que siempre jerarquizamos en nuestras cátedras, pero que a su vez terminan siendo profundamente expulsivas, o en todo caso, en este contexto en el que estamos, es donde aparecen con mayor claridad las profundas desigualdades de las sociedades en las que vivimos. Frente a otras asincronías que definitivamente son más inclusivas, nos guste o no nos guste, mal que nos pese, pero que por supuesto distorsionan bastante lo que nosotros entendemos por proceso de enseñanza y de aprendizaje. En torno a eso, que hoy la verdad, ni hablar, todo esto además, yo creo que ustedes en algún momento lo mencionaron a la pasada, pero quiero enfatizar que todo esto además lo charlamos en la masividad de nuestras universidades, ¿no? Yo en mi cátedra en este momento, cada martes, tengo aquí en pantalla más de 400 estudiantes. Esto es un elemento más que no puede pasar de costado, ¿no? Pero ahí va la pregunta concreta, no sé si se entiende y si es posible que avancemos en eso. Mira, José, la primera cuestión que nos parece re interesante de lo que vos instalás acá es que tu pregunta nos pone en la situación de ponernos a pensar qué cosas podemos enseñar en la virtualidad frente a lo que enseñamos en la presencialidad. ¿Podemos enseñar todo? Y allí se nos aparece un problema que no lo hemos tocado en este conversatorio, pero que es un problema fuerte en este contexto de pandemia, que es tratar de encontrar los núcleos prioritarios, los contenidos irrenunciables, los contenidos esenciales. En cada institución se los ha denominado de alguna manera que hacen a la materia, ¿no? En las universidades lo que tenemos es una tendencia a pensar que el programa es flexible, elástico, de goma, si querés, y que podemos poner una unidad más y otra, pero jamás sacar. Eso es como si nos amputaran una parte del cuerpo a los docentes, pero en algún momento tenemos que pensar en esto. Lo que pasa es que en la presencialidad, como el programa es un documento, es en papel, bueno, el papel aguanta cualquier cosa. La virtualidad no aguanta tanto. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es qué podemos enseñar en la virtualidad, ¿no? Y la otra cuestión que vos estás planteando, que es una cuestión fuerte porque nos ha tocado a todos, es cómo lo hacemos, si en encuentros sincrónicos o en encuentros asincrónicos. ¿Cómo lo hacemos para lograr justicia educativa? Que esa es la otra cuestión que a vos te está atravesando. Y allí, bueno, fuimos ensayando propuestas, ¿no? Lo que podemos rescatar es realmente por ahí el tesón, el esfuerzo, la capacidad de lucha y de resistencia de muchos de nuestros alumnos que han seguido con la cursada con un celular, ¿no? Y nosotros yo que soy bastante, acumulo bastantes años y que soy una lectura en papel, adicta al papel, sufro pensando que eso que estamos ofreciendo, el otro lo está leyendo en un celular, ¿no? Entonces,
es muy complejo esto que planteás y realmente nos ha interpelado. Nosotros, en nuestros distintos ámbitos de trabajo, hemos hecho algunos acuerdos en donde todos podían estar en la presencialidad y empezaron las clases sincrónicas, o por lo menos en algunas partes sincrónicas, y bueno, compartimos espacios, por ejemplo, con Silvania, en donde la presencialidad no fue posible. La sincronía, digamos, el encuentro sincrónico, no fue posible. Hemos hecho con los alumnos un par de mateadas para podernos conocer y vernos las caras, y han entrado el 20% de los chicos. El resto está privado de poder compartir y participar. Por eso esto que vos planteás realmente no tiene como una respuesta acabada, y lo vamos resolviendo cada uno como va pudiendo y en las medidas de las posibilidades. No sé, las chicas, si quieren... Sí, yo agregaría que a mí me parece que inicialmente no es ni asincrónico ni sincrónico, sino ir intentando una combinación tal vez, ¿no? Porque hay cuestiones que uno en la sincronía puede decir, puede habilitar y demás, y hay otros pasajes, ¿no? de esos contenidos que en la asincronía también pueden ser trabajados y muy bien por los destinatarios, ¿no? Por nuestros estudiantes. Y por el otro lado, ya pensándolo como instancias de evaluación, ¿no? Que me parece que José lo preguntaba también un poco en este sentido, habilitar la grupalidad. O sea, hoy justamente nosotros proponíamos que, bueno, que tal vez haya que empezar a pensar otras posibilidades, ¿no? Otras maneras, otros modos para evaluar. Y bueno, habilitar grupos, digo, pequeños grupos, parejas, tríos, de a 4, proponer un problema para resolver en donde en la consigna se involucren aspectos nodales de ese contenido. Entonces, bueno, digo, habilitar que haya diálogos que también puedan dar cuenta de las disputas que en la resolución de ese trabajo pueden haber tenido, en trabajos concretos, pero a la vez complejos, ¿no? Que habiliten lecturas complejas y multidimensionales, si cabe, de eso que necesitamos que ellos adviertan. Y está en íntima relación con lo que Susana también proponía al principio. Seguramente todas las cátedras han definido núcleos duros, digo yo, de esos contenidos que son irrenunciables, que de ninguna manera no se van a trabajar. Entonces, bueno, si hay lectura sobre esto y si esto está dicho y está acordado, entonces la evaluación tiene que, me parece, ¿no? Volver permanentemente sobre esos núcleos duros de contenidos y visibilizar allí el trabajo fuerte de esta cátedra, de este trabajo. Porque me parece que, bueno, todo no se puede, y eso creo que lo sabemos, y mucho menos en estos contextos. Entonces me parece que desde ese lugar hay que, habilitarnos a hacer lecturas inteligentes, voy a ponerlo muy entre comillas, de lo que efectivamente debemos enseñar en las aulas, un poco haciendo este ejercicio de, bueno, sacrificaremos algunas partes, ¿no? del programa, como decía Su, de cortarnos partes del cuerpo, y sí, tal vez esta vez tenga que ser así, y a la vez confiar en que la grupalidad y que nuestros estudiantes por fuera de la sincronía también se conectan entre sí, también son capaces de producir aprendizajes y construir conocimientos en torno a lo que nosotros, estemos habilitando. Se me ocurre agregar eso a lo que Susana proponía. Sí, yo sumo una cosita más antes de seguir con las preguntas, también, Pablo, perdón, a lo que decía José, que también lo dijo al pasar hacia el cierre, y me parece central, particularmente en el nivel universitario, con todo lo que eso mueve, que tiene que ver con la función docente, y lejos de, obviamente, romantizar las condiciones materiales que además en la docencia universitaria tenemos, ¿no? Esto de un docente con comisiones de 200, 300, 400 estudiantes, cosa que no es viable ni en presencialidad, ni en virtualidad, ni con pandemia, ni sin pandemia. También subrayar que en este contexto de cambios, de reconfiguraciones de las propuestas de enseñanza, de hacer este ejercicio enorme, doloroso, súper dilemático, de jerarquizar contenidos y de volver a pensar qué es lo que sí o sí un estudiante que pasa por mi materia tiene que saber acerca de
la sociología jurídica, acerca del derecho agrario, acerca del derecho administrativo. También quiero dejar subrayado que la función docente, las múltiples funciones docentes que están habilitadas estatutariamente en nuestra universidad, también se vieron fuertemente interpeladas y conmovidas en sus funciones. Y eso, además de generar problemas nuevos y de generarnos acuerdos nuevos, también es cierto que ha conmovido los lugares que tradicionalmente tenía cada quien y qué cosas hacíamos, sea en diálogo o no, con el resto de la cátedra. Esto es muy diverso y muy heterogéneo, y sería un error, de nuevo, como decíamos al inicio, uniformizar esa experiencia, porque la verdad es que eso también determina lo que es posible y no es posible hacer, como decían las chicas, lo que nos podemos dar como oportunidad y lo que no. Porque toca dimensiones de poder, de autoridad, de las jerarquías establecidas que en las distintas facultades tienen múltiples formas, modos más capciosos, más explícitos, más implícitos de mover. Digo, esto quizá no es, es dilemático, pero me parece que atraviesa nodalmente lo que hacemos, porque tiene que ver con nuestra función docente y con lo que es posible hacer como JTP, como ayudante, como colaborador, como titular, qué cosas se habilitan, qué se puede mover, qué no, cómo volvemos a acordar los criterios de evaluación. Cuando nosotros pensamos en la pregunta de quiénes evalúan, es central. En algunas materias se están evaluando con formularios en Google Docs, por ejemplo, que tienen una respuesta automática. Bueno, ¿qué lectura hay ahí de la retroalimentación? ¿Cómo volvemos a mirar eso que el estudiante pudo hacer? ¿Con quién lo dialogamos en el seno de nuestras cátedras? Todo eso también forma parte, como decían Susi y Sil, de lo que tenemos que poder ver atentamente de qué es posible y qué no. En primer lugar, para no caer en la frustración y volver a sumar una mochila más, además de todas las que tenemos este año. Pero también para pensar qué es lo posible de mover en estructuras que muchas veces están anquilosadas, a veces por costumbre, pero digo que a veces están anquilosadas y que son, que en ese sentido, ojalá encontremos los intersticios, la mayor cantidad de intersticios para poder mover algo. Bueno, eso nada más, no quito más tiempo a otras preguntas, así seguimos charlando. Bien, clarísimo, clarísimo. Ahora, antes de darle la palabra a Analía, también les cuento que en breve está por comenzar, para aquellos que tengan alguna ponencia, la mesa de debate de investigación y extensión y formación profesional. Bien, esto para nosotros recién está empezando, así que vamos a ver, Analía, después tenemos una pregunta de Rodrigo. Analía, ¿estás ahí? No estaría escuchando. Habilita el sonido, Analía. Estás muteada. Está muteada, a ver. Términos nuevos ahora hemos incorporado. Estás Sí, muteada. A verbos como googlear, ahora le adicionamos mutear. ¿Ahí? ¿Hola? Sí, Ahora sí, ahí sí. Bueno, he tenido problemas con las plataformas digitales que a veces se me desconfiguran. Bueno, les estaba diciendo que era un placer escucharlas. Bueno, hemos tenido oportunidad también de escucharlas en forma presencial en la facultad y realmente es muy valioso. Y en esta temática que justamente ha tenido más debate en este último tiempo, por lo menos en el grupo del observatorio hemos generado discusiones en torno al tema de la evaluación, así que me parece muy oportuno que en este congreso, bueno, se pudiera generar este espacio. Bueno, en lo particular, o sea, yo tenía como una duda, o más bien plantear una visión respecto de lo que se genera en cuanto al sentimiento que tienen los estudiantes, por ejemplo, cuando tienen que pasar por un instrumento de evaluación que más bien tiende a esa acreditación, ¿no? O sea, me refiero, por ejemplo, a cuando en los cursos, ¿no? Ya sea cuatrimestrales, semestrales o, bueno, las distintas variantes que ahora tenemos, bueno, se plantea una fecha, por ejemplo, de parcial, ¿no? Porque eso es algo que está arraigado, ¿no? En nuestra forma de dictado de la materia, ¿no? Bueno, las fechas de los parciales son tal. De hecho, cuando empiezan las cursadas,
lo primero que preguntan los estudiantes es cuándo son los parciales, qué es lo Claro. que entra, de dónde estudiamos, y nosotros como que estamos en esa dinámica, ¿no? Y como que no modificamos eso, me parece que ahí está el error, y por eso creo que, bueno, no incorporamos todo esto que ustedes hablaron acerca de incorporar la evaluación en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? O sea, creo que está en ese punto. Y por otro lado, bueno, todo esto genera en los estudiantes un estrés, o sea, un estrés al momento de tener que pasar por ese día, esa fecha de parcial, que el estrés ese, bueno, a medida que se va acercando la fecha, se va incrementando y genera casi una cosa de locos, ¿no? Porque están los chicos preguntando qué es lo que entra, qué es lo que no entra, pero esto será de una forma, será de otra. Y bueno, me parece que eso es lo que tenemos que cambiar. O sea, doy un ejemplo concreto, pero bueno, hay muchas otras situaciones, ¿no? De preocuparnos por qué es lo que pasa qué es lo que siente el estudiante, ¿no? Él o la estudiante, porque todos esos sentimientos que ellos tienen, ese estrés, después se traduce, digamos, en el resultado. En definitiva, ¿por qué por qué el estudiante siente un estrés, una preocupación, un miedo al resultado, si supuestamente, o sea, si hubiera estado bien lo previo, si hubiera sido correcto, digamos, en cuanto a la metodología empleada para el aprendizaje, el estudiante debería llegar con seguridad a ese momento. Debería sentir que o bien no está preparado, tal vez le falta, y de hecho, si eso es una generalidad, el docente debería considerarlo para eventualmente tener que hacer alguna modificación en su, digamos, en esa forma de acreditación. Por ejemplo, si yo verifico que en una clase previa al examen están todos como desesperados y, y de hecho no entienden ni qué es lo que se les va a tomar, me parece que ahí, o sea, mantener una fecha de examen o, bueno, mantener, digamos, en los mismos lineamientos, creo que eso no sé si sirve. Bueno, yo doy como ejemplos de situaciones, ¿no? que las he pasado como estudiante hace un tiempo, y de hecho las sigo viendo cuando los estudiantes empiezan a cursar la materia. Yo lo que trato, o por lo menos ahora estoy intentando revertir eso, es generar que, bueno, ese proceso de evaluación se vea, ese proceso de evaluación que también implica desarrollar actividades que implican acreditación también, no es que va a ser en un momento determinado, o sea, todo ese proceso de evaluación se considera al momento de ver cuál es el resultado final. Eso transmitírselo a los estudiantes, pero también de ellos implica una intervención mucho más activa en cada clase, porque no es que ellos van a estar tomando apuntes o simplemente mirando qué es lo que dice el profesor. Bueno, hay un montón de cuestiones después, lo que son prácticas previas al instrumento de acreditación en sí, que tengan que ver con ese instrumento específico, porque no es lo mismo usar un instrumento que otro. La práctica previa tiene que ser distinta. Y después el proceso de metacognición, o sea, después de una evaluación, charlar, bueno, ¿cómo se sintieron en este examen? ¿Les pareció que las preguntas o las consignas eran acorde a los que estuvimos viendo? ¿Cuáles fueron las que no se entendieron? O sea, ese proceso de retroalimentación del cual hablaba. Bueno, simplemente eso, destacar, o sea, más que nada, qué es lo que siente el estudiante y poner énfasis en eso. Perdón, previo a que reflexionen las profes, y como esto tiene casi un formato televisivo, ¿no? Quería agradecer la innumerable concurrencia que hay vía YouTube, que estamos transmitiendo en vivo, y que nos están acompañando a través de otra plataforma. Esta genialidad que tiene el contexto pandémico de poder estar en varios lugares a la vez o por distintos canales a la vez. Sí, las escuchamos. A ver, Analía, si querés, yo empiezo a retomar tu pregunta. Me parece fundamental, ¿no? Esto de poner en
en escena lo afectivo de los estudiantes en el sentido de que eso afectivo opere negativamente en el aprendizaje. Si alguien está bajo presión, si está estresado, si está con miedo, si está incómodo, no está dispuesto a aprender, ¿no? Uno debería poder preguntar, bueno, ¿qué de esta instancia de parcial genera ese sentimiento, ese estado? Y por ahí la otra cuestión sería, bueno, cómo atenuar, por lo menos, o cómo morigerar un poco ese sentimiento, ¿no? Entonces, yo creo que una cuestión que podría operar bien ahí, que sería interesante, es evitar el factor sorpresa, ¿no? Si se pudiera transparentar qué se va a evaluar, con qué recursos, con qué instrumento, de alguna manera el otro ya por lo menos desdramatiza esto de si van a ser 40 preguntas, si van a ser 2, si voy a tener que reproducir textualmente, si voy a poder opinar. Me parece que eso ayuda y acompaña. La otra cuestión es poner énfasis en la evaluación formativa, ¿no? Darle pistas al alumno de que está bien en esto, que se apropió esto, que te está faltando acá, que ponete a mirar esto porque no lo tenés logrado. Esas cosas también acompañan, ayudan, tranquilizan, como para que esa instancia de parcial no sea tan cargada de sentimientos negativos. Ujú. ¿No? Esto se me ocurre como para acompañarte en este interrogante que nos planteas. Bien, bien. No sé si Jorgelina tiene alguna pregunta del chat en particular. Sí, Rodrigo había preguntado, ¿qué ideas pueden ser útiles para pensar la evaluación desde una perspectiva que no quiera ser de transferencia? ¿Y cómo pensar indicadores que apunten a acreditar algo más complejo que la mera transferencia de contenidos? Esas eran sus dos preguntas que había hecho. Bueno, por ahí, acá lo que no tenemos que descuidar es la solidaridad entre la enseñanza y la evaluación. Si yo enseño de determinada manera, me veo compelido a evaluar de determinada manera. ¿Qué quiero decir? A ver, sí, en mis clases yo soy un docente que expone permanentemente que el alumno tiene una actitud constantemente pasiva, que no lo veo como un sujeto de conocimiento, sino que lo veo como un mero receptor de conocimiento, de ese conocimiento que yo le estoy transfiriendo. Después no me puedo salir en el parcial con una situación problemática a resolver, porque lo estoy poniendo en otro lugar. Tengo que ser honesto. Si yo lo puse en ese lugar como alumno, lo que le puedo pedir en el parcial es que reproduzca lo que le transferí, porque eso sería ser coherente entre la enseñanza y el aprendizaje. Ahora, si yo considero que el otro es un sujeto de conocimiento, que el aprendizaje lo va a lograr por aproximaciones sucesivas y no de una vez y para siempre, que el aprendizaje por lo mismo es un proceso que se construye y que se deconstruye y se vuelve a pensar y se vuelve a construir, entonces la enseñanza tendrá que habilitar todas esas cuestiones. Tendré que pensar en estrategias didácticas que habiliten a pensar, que inviten a consultar el marco teórico, que inviten nuevamente a revisitar el marco teórico, que vayan haciendo construcciones parciales, en fin, digo, hay que ser cuidadoso con eso. Sí, una idea que también creo que mencionamos al pasar la presentación, pero que se vincula con lo que pregunta Rodrigo y con lo que avanzaba Susi, tiene que ver también con darnos la posibilidad de, así cuando nosotros decimos de triangular la información que tenemos sobre los estudiantes,
también darnos la posibilidad de pensar de manera diversa las estrategias que ponemos a disposición de los estudiantes para enseñarles, no solo, como decía Susi, la exposición, donde el estudiante está llamado a escuchar o a no escuchar, o a hacer que no se escucha, digamos. Entonces, pensar otras instancias donde los estudiantes sean convocados a escribir, sean convocados a presentar un texto, sean convocados a escucharse entre sí, a hacerse devoluciones, a leerlo y ponerlo en diálogo a leer una normativa y ponerlo en diálogo con un texto, a leer algo que escribieron distintos autores con posiciones diversas, y entonces poder identificar cuáles son las distintas posiciones de las cuales los autores hablan, que esto en el campo de las ciencias sociales es muy común, pero no es algo dado, no es que los estudiantes lo saben hacer, lo aprenden a hacer haciéndolo. Entonces, en tanto podamos habilitar en nuestras propuestas de enseñanza la mayor diversidad de estrategias posibles, también los entrenamos, entre comillas, lo digo pragmáticamente, pero no tiene un sentido pragmático, también los entrenamos a conocerse ellos y ellas en sus desempeños, en qué cosas se sienten más cómodos, dónde identifican más obstáculos, si se traban al hablar, entonces identificar eso sabemos que puede ser un obstáculo para el momento, para generar menor estrés, como decía Analía hoy, para el momento de la evaluación, donde se pone en juego la acreditación, ya no el momento de clases, sino la acreditación de la materia. Entonces, además de que nos permite diversificar, y no solo en el sentido que le decía Rodrigo de la transferencia de contenidos, de reproducir meras exposiciones, también a ellos les posibilita conocerse haciendo distintas cosas, y que lo único que estén llamados, como decía Susi, no sea solo a la actividad pasiva de escucha, Claro. que es muy importante. Esto no supone demonizar las exposiciones, es necesario hacer muy buenas exposiciones, anticiparlas, guionarlas, darlas a conocer, compartirlas con nuestros estudiantes, con otros colegas, con la cátedra, pero también es importante habilitar otras instancias que posibiliten a los estudiantes hacer otras cosas con esos saberes y prácticas que son objeto de conocimiento en nuestras materias. Bien. Yo tengo no sé si no alcanza a hacer una reflexión, es una mezcla de pregunta, de reflexión también, que tiene que ver con esto que venimos conversando en cuanto a la asociación inmediata que tenemos de la evaluación con la certificación, y por ende esto deriva en una sobreimportancia de la calificación, porque la calificación me permite acreditar. La calificación en cuanto a ya sea número, concepto, lo que sea, es un medidor que me sirve para la acreditación. Entonces, sé que los docentes, y un poco lo que estuviste conversando, Silvina, ahora recién en la última intervención, tenemos que ir cambiando ciertos ejes para descomprimir esto. Pero quizás me ayude Silvania en esto. ¿Cómo podemos hacer para que no se tuerza el eje motivacional en los y las estudiantes? ¿Por qué digo esto? Porque lo que comienza siendo una inscripción a una carrera para poder llegar a desempeñarse profesionalmente en algo que en principio pareciese nos agrada, nos es amigable, nos gusta, termina después siendo una carrera por ver cómo acreditamos más que disfrutar el tramo formativo y formarnos realmente. ¿Cómo podemos correr un poco de ese eje también a los y las estudiantes que están instalados en eso, producto quizás de nuestro gran error y nuestra conducción? Pero digo, hoy están tan instalados que cuando uno propone cosas diferentes, también se le genera el mismo miedo, la misma tensión y la misma, como comentaba Analía, el mismo estrés, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para esto? Bueno, ojalá yo lo supiera. Se me ocurre que un ejercicio o una pregunta es, bueno, ¿a qué viene mi materia? A la formación profesional, ¿no? Y para el estudiante sería, ¿qué te llevas de la materia? Me parece que eso hay que habilitarlo, porque la materia no es algo estático y algo que está fijado y algo que tiene entidad en sí misma. Digo, la materia, cualquiera sea, me parece a mí,
tiene, bueno, una ubicación dentro de un plan profesional, ¿no? Si uno lo mira desde una mirada más curricular. Pero a la vez me parece que lo que está bueno apelar es al sentido formativo y de aporte que esa materia tiene para ese futuro profesional, ¿no? ¿A qué viene derecho agrario, dijiste hoy, Silvina? Bueno, ¿a qué viene derecho agrario? ¿Perdón? ¿Cómo? No, que hay compañeros de la cátedra de Derecho Por Agrario, eso no, está bueno. Pero yo decía, yo digo, bueno, ¿a qué viene ese ejercicio del derecho a mi futura profesión? Y sostener esta pregunta como un eje. Me parece que, insisto, que el derecho agrario no es en sí mismo algo fijo, inamovible, sino que es un campo de conocimiento dinámico que seguramente abra un universo de formación enorme y tenga un campo profesional alucinante, pero si nosotros no se lo mostramos a los estudiantes, ¿cuándo llega el momento de explorarlo? ¿No? Entonces, por eso digo, esto como que nos devuelve todo el tiempo al planteo, no ya de lo evaluativo, me parece que nos devuelve también al planteo de cómo enseñamos, para qué enseñamos, por qué lo enseñamos, más allá de los sentidos que lo ubican como necesario, como un saber necesario en un plan de formación. No sé si se puede distinguir lo que quiero presentar, ¿no? Porque digo, no sé, yo lo pienso de mi formación lógica. Y lógica, ¿con qué se come lógica proposicional? Perdón a todos los que trabajan en filosofía, o sea, ¿con qué se come? ¿Con cuchillo, con tenedor o con cucharita de postre? Y no lo sé, pero tal vez, bueno, entonces, si el docente, ¿no?, pudiera ofrecer un sentido del por qué y para qué es necesario llevarte cosas piolas de acá, me parece que lo motivacional puede aparecer. Más que lo motivacional tiene que ver con cómo me puedo vincular con este campo de conocimiento, cómo me siento en esta relación de interioridad que hoy también marcaba Susana en parte de la exposición, ¿no? Cómo siento, bueno, que yo tengo algo de lo cual nutrirme y llevarme, porque como profesional tengo que saberlo, o porque como profesional estoy descubriendo un campo que no tenía frente a mí y quiero desarrollarme profesionalmente, ¿no? Creo que hay algo de eso que por ahí podemos laburar en términos de profesores, en la individualidad, pero también como equipo de cátedra, ¿no? Se me ocurre que puede ser una pequeñísima punta y que eso esté copado como respuesta y como enganche para que el estudiante sí tenga muchas ganas de conocer, no sé, derecho procesal. Bueno, no soy muy ilustrada en el derecho, pero calculo que todos estos campos, ¿no? Dentro del ejercicio del derecho debe tener lo piola, y estoy segurísima de que cada uno de ustedes están muy copados con esa parte del derecho que enseñen. Bueno, será momento entonces de transparentarlo y decirles, ¿saben qué? Derecho procesal está bueno por esto, y que ese sea el gancho o esa cuestión que anime al futuro abogado, al estudiante, al que se está formando, bueno, para ingresar a ese espacio y ese territorio del saber del derecho. Como puntita nomás, porque no creo que sea totalizante esto. No, a mí me parece interesante lo que dice Sil, porque además nos permite pensar eso como un desafío de la docencia universitaria en todos los niveles, pero digo, en el caso de la universitaria, donde muchas veces nos manejamos o nos seguimos manejando con un ideal más moderno de que la elección profesional es para toda la vida, está predefinida al ingreso a la institución concreta de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, y esa elección ya está dada. Entonces, los estudiantes y las estudiantes van a entrar aquí y ya deberán casarse con algo que todavía nosotros no relatamos, todavía nosotros no contamos, todavía nosotros no pusimos en marcha. Entonces, esa elección, como ninguna elección, ni la de género, ni la de nuestras parejas, ni la de nada, ningún vínculo humano actualmente está dado per se. Es una elección, y la autonomía, la motivación, esas identidades están siempre en construcción y en revisión. Entonces, me parece interesante lo que dice Sil, porque el desafío también de nuestras materias es cómo mostrar algo de eso, que desde la pasión, desde el ejercicio, desde lo que nos gusta, desde lo que creemos como lugar en el mundo, sostenemos como bandera, y eso hay que reconstruirlo todo el tiempo ante otros. Siempre, digamos, lo hacemos todo el tiempo. Y lo cierto también es que las generaciones que están ingresando a la universidad
no sé si por suerte o no, pero nos ponen todo el tiempo en el tensión, lugar sí. de tener que justificar qué hacemos aquí, por qué enseñamos lo que enseñamos, desde qué posiciones las enseñamos y desde cuáles no. Y eso, independientemente de las valoraciones, yo creo que es un desafío constante para nosotros, de cómo poder seguir a la par de buscando nuevas razones para sostener las razones por las cuales enseñamos lo que enseñamos, también nos posibilita construir nuevos argumentos en diálogo con aquellas elecciones que ellos traían, acerca de qué representación tenía sobre el ejercicio de la abogacía, que era solo liberal, que era solo motivado por esa imagen de juez, nunca de jueza, que nos inundó la televisión de chiquito. Digo, ¿qué representaciones se ponen en juego en esa elección y cómo las ponemos en diálogo en la formación? Bueno, eso se tramita en las instancias de enseñanza, de extensión, de militancia, de investigación, de todo lo que sucede como vida académica en las facultades. Exactamente. Y que no es obvio, o sea, me parece que no es obvio, tal cual. hay algo que tenemos que ir corriendo, que lo obvio no es obvio. Será obvio para nosotros, no, pero no para el otro, y entonces de excitar permanentemente están estas cuestiones que traía también a colación Silvina. O sea, esto no es un matrimonio convenido, vamos a decirlo de otra manera, claro, sino que en todo caso es un vínculo que tendremos que ir armando con nuestra profesión, la profesión que se va construyendo, ¿no? Correr también la idea de que es una carrera, ¿viste? Porque la carrera a veces te lleva a esta idea de que es una maratón en donde tenés que correr de principio a fin, listo, terminé, bueno, ¿y qué me quedó a mí o sea, además de cansancio, ¿no? Y muchos apuntes, ¿qué me quedó? Entonces, empezarlo a ver como un recorrido, ¿no? Como una trayectoria, como algo que ellos, digamos, que los estudiantes, en tanto sujetos, están eligiendo y tienen que ir justamente ratificando lo que decía Silvina, como renovando, como explorando, como viendo, como construyendo, ¿no? Es una profesión en construcción, me parece, más que una carrera. Tal cual. Por ahí, reflexionando, ¿no? Muy interpelante la pregunta, muy linda. Las escuchaba a las chicas y pensaba que para nosotras por ahí advertir estas cuestiones es más sencillo, porque como estamos en otros ámbitos de nivel superior, como son los institutos de formación docente, los alumnos de instituto son más demandantes en estas cuestiones que los alumnos universitarios. Sí. Todo el tiempo, con mucha frescura, con mucha naturalidad, están pidiéndonos que demos cuenta de por qué esto para ser un maestro, por qué esto para ser un profesor de educación inicial, ¿no? Cosa que el alumno universitario por ahí también piensa, pero tiene mucho más filtro, digamos, para poderlo transparentar y plantear, ¿no? Solo tomar esto, ¿no? Que lo advertí cuando Silvania hacía la presentación. Digo, bueno, en el instituto te lo dicen todo el tiempo. A ver esto, ¿por qué? ¿Para qué? Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. La verdad que estamos llenos de respuestas, pese a que Silvania nos decía que no sabía si nos iban a dar respuestas. Provisorias. En todo caso. Sí, exactamente, para seguir pensando. Por un rato para te van seguir a servir. pensando. Después no sabemos. Para seguir pensando, sin ninguna duda. No digan que no lo dijimos. No, y esta es una... Esto está siendo grabado, sí. Sí, y una invitación a que volvamos a convocarla en otro momento y no dentro de mucho, con la posibilidad de volver a ver si estas cuestiones siguen vigentes o hay que repensar otras. La verdad, como siempre, un gusto, un placer, un enorme espacio para enriquecernos, compartir con ustedes. Yo se lo he dicho en privado, quiero hacerlo público. Siempre la predisposición que han tenido para con nosotros muestran que lo que señalaba Susana es absolutamente real, que tenemos un vínculo que fuimos construyendo a lo largo de este tiempo y que siempre nos deja con cosas para pensar, con reflexiones, con ganas de volver a verlas muy prontamente. Agradezco, mando un beso gigante para Marina,
Será dado. A quien por supuesto, en otra oportunidad y cuando se mejore contaremos con ella. Esperemos la presencialidad pronto también para volver a tenerla, tener este contacto físico y no tan mediado por pantallas con ustedes. Y bueno, dar cierre a este primer conversatorio con un fuerte aplauso que no sé si se va a escuchar desde la virtualidad, pero que es sincero y ganado. Gracias a ustedes. Muchísimas Gracias por la gracias. invitación. Gracias, exacto, por Muchísimas pensar en gracias. nosotras. Muy amable. Compartido.